El pasillo estaba oscuro, no la oscuridad suave de una habitación donde alguien olvidó encender una vela, sino la oscuridad dura de un lugar que no estaba destinado para que nadie estuviera allí a esa hora. Paredes de piedra fría, suelo de piedra fría, y el único calor en el mundo se filtraba, dorado, por el hueco bajo una puerta tallada al final del pasillo. Sarafina Finch estaba a 4 pasos de esa puerta. No se suponía que estuviera aquí. Se suponía que debía estar en sus aposentos, descansando, siendo la compañera vinculada, silenciosa y cortés, que la fortaleza de la corona de piedra esperaba que fuera. Pero llevaba algo, un pequeño amuleto del alma tejido a mano, hilo de oro pálido enrollado con cuidado alrededor de un marco tallado de abedul de río. Aún estaba tibio por las 3 noches de su propio y esmerado trabajo. Dentro estaba todo lo que aún no había dicho en voz alta. Cada pequeña y cuidada esperanza que había construido durante 38 días. Pero cada mañana lo había visto cabalgar por los senderos de la cresta. Cada noche lo había sentido a su lado, sin necesidad de llenar el silencio con palabras. A cada momento se había dicho a sí misma, con paciencia, repetidamente, sin permitirse precipitarse hacia nada, que esto era real. Había hecho el amuleto porque él había sufrido un corte profundo el primer día de la lucha en la frontera. Los sanadores de la manada lo habían tratado bien, pero heridas como esa llevan su propia pesadez durante semanas. Su don, cuando se canalizaba adecuadamente a través de un objeto artesanal, podía aliviar eso considerablemente. Lo había hecho porque quería que él estuviera cómodo. Lo había hecho porque quería que estuviera bien. No porque se esperara que una compañera vinculada lo hiciera, sino porque ella quería hacerlo. Había pasado varios minutos muy silenciosos esa noche comprendiendo la diferencia entre esas dos cosas. Gaji había decidido que la diferencia importaba enormemente. Estaba a 4 pasos de la puerta cuando las voces llegaron hasta ella. Voces bajas, voces relajadas, del tipo que usan los hombres cuando están completamente seguros de que nadie importante está escuchando. Reconoció primero a Harlan Voss, el lugarteniente más antiguo de Pendragon, con un tono tranquilo y sin prisas, el de un hombre entre gente en la que confiaba plenamente. Luego a Empt Cross, más joven, con una risa que siempre parecía estar justo debajo de sus palabras. Luego a Rufus McGraw, deliberado y firme, y luego a Pendragon. Reconoció su voz con una plenitud que no había comprendido del todo hasta ese preciso instante. Conocía su registro formal en el consejo, su eficiencia directa con los lobos mayores de la manada, la cualidad específica y pausada que adoptaba por las noches cuando estaban juntos y veían salir las estrellas sobre la cresta norte. Había catalogado cada versión de su voz sin querer, de la misma manera que se catalogan los sonidos de un lugar que has empezado a considerar tu hogar. Esta versión era diferente. Esta versión no tenía conciencia de que necesitara hacer algo en absoluto. Harland dijo algo en voz baja y divertida. Toda la manada había notado cómo ella lo miraba, la calidez en ella, la forma en que llegaba cada mañana ya entregándose. Y entonces la voz de Pendragon, plana, relajada y completamente segura. Ella no significa nada para mí. Vino porque su padre necesitaba protección y yo necesitaba una tejedora de almas. Es un acuerdo conveniente. Su calidez la hace fácil. Dejemos que la mantenga. Sarafina no se movió. Un instante de silencio. Luego Empt Cross, medio riendo. Parece el tipo de mujer que realmente cree que lo que siente es correspondido. Pendragon no respondió a eso. No había nada que responder. No era una pregunta. Luego Rufus de nuevo, práctico como siempre. Una vez que la lectura del alma esté completa y el asentamiento de su padre jure lealtad a la manada, tendrás todo lo que necesitas. Sí, dijo Pendragon simplemente, y pasó a otro tema. La luz dorada del fuego seguía filtrándose por el hueco bajo la puerta. El amuleto todavía estaba tibio en las manos de Sarafina. Se quedó allí, en el pasillo oscuro, y no hizo ni un solo ruido. El dolor no llegó como calor, llegó como frío, del tipo lento y que se asienta, el que llena por completo cada espacio vacío, de la misma manera que el agua fría llena un lugar bajo en el suelo.
Lo sintió moverse a través de cada parte de ella que había mantenido cuidadosamente abierta, cada hueco que había conservado, porque había creído con fe plena y sin reservas que estaba llenando esos espacios con algo real. El mechón de su cabello colocado suavemente detrás de su oreja. 11 repeticiones de un pequeño momento junto al muro del patio de entrenamiento. El fardo de hilo de luna dejado en su mesa de trabajo sin ninguna nota. 3 segundos extra de su pulgar sobre la marca del vínculo en su muñeca después de la ceremonia. 3 segundos más de lo que el ritual requería. Había reunido cada uno de esos momentos como evidencia de algo que crecía entre ellos. Ahora veía con la fría y absoluta claridad de alguien a quien le acaban de entregar la verdad. No estaban listos para lo que esos momentos realmente eran. Gestión. El mantenimiento deliberado y hábil de un recurso que necesitaba que se mantuviera cálido, dispuesto y generoso. No era crueldad. Lo entendió claramente, de pie en la oscuridad. Él no era un hombre cruel, sino frío de esa manera particular que es peor que la crueldad, porque la crueldad al menos reconoce que eres real. Miró el amuleto en sus manos. 3 noches de trabajo. Hilo de oro pálido, su propia calidez impresa en cada nudo, porque así funcionaba su don. La intención era el ingrediente. Ella había puesto intención en cada puntada. Lo dejó en el suelo de piedra, suavemente, sin hacer ruido. Enderezó la espalda. Se dio la vuelta. Caminó de regreso a la oscuridad. Y la verdadera historia, la que vale la pena contar, comienza justo ahí. 2 meses antes de ese pasillo, Sarafina Finch vivía en un lugar que no necesitaba anunciarse para valer algo. El asentamiento Finch se encontraba en un amplio valle entre 2 bosques de abedules de río, tan viejos que los árboles habían entrelazado sus raíces y ya no se podían distinguir unos de otros. En verano los prados se volvían dorados y verdes en la misma tarde, dependiendo de dónde se posaran las nubes. El río que corría por el borde este del asentamiento era frío incluso en las semanas más cálidas del año, alimentado por el deshielo de las colinas del norte, y corría tan claro que se podían ver las piedras lisas del fondo desde la orilla. No era un lugar grandioso, no era el tipo de lugar que aparecía en mapas estratégicos o en negociaciones de alianzas. Simplemente era un lugar donde las cosas crecían bien y la gente vivía cerca de la tierra y prestaba atención a lo que la rodeaba. Sarafina había crecido en cada rincón de él. Tenía 22 años, era la única hija de su padre, y tenía el cabello oscuro de su madre y los ojos de su abuela Marilyn, grises, con una quietud que la gente a veces confundía con distancia. Pero en realidad era lo contrario. Era atención, del tipo profundo y sin prisas. Su don había estado presente desde la infancia, un tejido de almas. Así lo llamaba su linaje. Lo que la línea Finch había portado durante 4 generaciones. Como un río lleva su color particular, dependiendo del suelo que atraviesa. Cuando Sarafina caminaba por el asentamiento, sentía los lazos invisibles que mantenían unida a la manada. No los veía, no los oía, pero los sentía de la misma manera que se siente el clima antes de que llegue. Una manada sana zumbaba contra sus sentidos, como un instrumento bien afinado, cálido y uniforme, con cada hebra de conexión corriendo clara y fuerte. Una manada enferma se sentía diferente, fría y delgada, como una cuerda estirada más allá de su límite, como algo que intenta aferrarse y lentamente pierde la fuerza para hacerlo. Había usado este don en silencio y sin ceremonias desde que tenía memoria, porque simplemente era lo que ella era. No una actuación, no un servicio, sino una parte de ella. De la misma manera que sus manos eran parte de ella, de la misma manera que la paciencia de su padre era parte de él. Isaac Finch era un hombre que decía menos y significaba más que casi nadie que hubiera conocido. Tenía canas en las sienes y una cicatriz silenciosa en su mano izquierda por un desacuerdo fronterizo de hacía 20 años. Y amaba a su hija de la misma manera que los ríos profundos aman sus orillas, sin parar, sin hacer ruido. Cada mañana cuando ella bajaba, su té ya estaba listo. Él conocía su silencio pensativo,
esa quietud específica que era diferente de su quietud ordinaria, y nunca, en 22 años, la había presionado. Simplemente esperaba, y ella siempre volvía a sí misma. Y él siempre estaba allí cuando lo hacía. Fue una mañana de jueves a principios de otoño, cuando llegaron los enviados. 3 lobos de la corona de piedra, grises y negros, cabalgando con la certeza erguida de quienes representan una autoridad que no ganaron personalmente. Isaac los recibió en el gran salón. Sarafina se quedó en el pasillo de afuera y escuchó lo suficiente a través de la vieja puerta para entender antes de que su padre viniera a decírselo. La manada de la corona de piedra, antigua, vasta, poderosa de la manera silenciosa y absoluta de las cosas que han estado en pie el tiempo suficiente para ser consideradas permanentes. El territorio más grande en manos de lobos en las regiones del norte, comandado durante los últimos 6 años por Pendragon Arthur, Rey Alpha desde los 25 años, lo cual era joven. Eso significaba que había estado cargando un peso enorme durante mucho tiempo y había aprendido a llevarlo sin mostrar la tensión. La enfermedad del vínculo se había estado moviendo a través de los lazos invisibles de la manada de la corona de piedra durante 2 estaciones completas. No era una enfermedad visible, ni algo que los sanadores pudieran tratar o los guerreros pudieran combatir. Solo un lento y progresivo deshilachamiento. Lobos que se volvían inquietos sin saber por qué. Parejas vinculadas que se distanciaban sin discutir. Lobos jóvenes que luchaban por encontrar su lugar en una manada que siempre habían conocido. Los ancianos de la manada habían intentado todo a su alcance y se habían quedado sin respuestas en silencio. Lo que necesitaban era una tejedora de almas. Lo que ofrecían a cambio era protección fronteriza fortificada, paso comercial a través de las rutas del norte y una alianza formal con la manada más poderosa de la región. Isaac firmó el acuerdo antes de que el té de los enviados se enfriara. Sarafina supo por qué sin preguntar. Fue a verlo esa noche y lo encontró de pie junto a la ventana de su estudio, con la mandíbula apretada y las manos sueltas a los costados. La postura precisa de un hombre que carga con un dolor que no soltará, porque soltarlo lo haría real. Se acercó a él sin decir palabra, y él la atrajo en ese tipo de abrazo que los padres dan cuando intentan poner todo lo que aman de su hijo en sus brazos a la vez, para que el hijo lo lleve consigo. 2 inviernos, dijo en voz baja contra su cabello. Hemos tenido 2 inviernos duros sin las rutas comerciales del norte. No puedo pedirle al asentamiento que tenga un tercero. Lo sé, papá. Hagas lo que hagas que esa fortaleza te pida. Su voz era firme, cuidadosa, la voz de un hombre que elige cada palabra deliberadamente. Recuerda lo que eres primero. Vuelve a ti misma, Sarafina. Es todo lo que te pido. Ella lo abrazó con la misma fuerza. Lo haré. Todavía no sabía exactamente cuánto lo necesitaría. También había una caja de cedro, estrecha, de grano pálido, sellada con un pequeño broche de cera de río. Había estado bajo la cama de Sarafina durante 11 años. Desde la mañana en que su abuela Marilyn le puso una pequeña llave de cera en la palma de la mano y le dijo, con la certeza pausada de una mujer que ya había hecho las paces con lo que se avecinaba: ábrela cuando más la necesites, no antes. Marilyn Finch había sido una tejedora de almas, una de las más dotadas de las regiones del norte, lo que significaba que había pasado décadas viendo a manadas poderosas tratar su don de la manera en que las manadas poderosas tienden a tratar las cosas que encuentran valiosas en otros. Había entendido cosas sobre el mundo que no había podido cambiar mientras estaba en él. Hizo lo siguiente mejor. Cambió lo que pudo mientras aún tenía tiempo. La caja de cedro había permanecido bajo la cama de Sarafina a través de cada estación desde entonces, todavía sellada, todavía esperando. Sarafina la empacó con sus bolsas de viaje la mañana que se fue. Su última noche en casa, se sentó en el jardín de Marilyn. Allí crecían flores de pétalo de luna. De un pálido color dorado, florecían de noche, plantadas por las manos de Marilyn. Hacía 11 años y todavía regresaban cada estación sin que se les pidiera. Se abrían en la oscuridad y se cerraban con la luz de la mañana,
lo que a Sarafina siempre le había parecido un tipo particular de valentía silenciosa. Dar lo mejor de ti en las horas en que nadie miraba. Fue honesta consigo misma esa noche, de la manera en que siempre era honesta consigo misma, completamente sin suavidad hacia sus propias esperanzas. Había visto a Pendragon Arthur una vez antes, en una reunión entre manadas. Hacía 2 estaciones. No había esperado recordarlo con claridad. No había podido olvidarlo. La forma en que se movía por una habitación llena de gente, sin empujar, sin actuar, simplemente yendo con la certeza fácil de alguien que nunca se había preguntado si había espacio para él. Sus ojos gris plateado habían recorrido ese salón de reuniones sin detenerse en ella. Por un momento extraño y completamente inesperado, se había encontrado deseando que lo hubieran hecho. Esto es un acuerdo político, se dijo a sí misma con claridad, sentada entre las flores doradas en la oscuridad. Vas como un recurso que necesitan. Ve con los ojos claros. Pero la parte más silenciosa de ella, la que vivía por debajo de la razón, la parte que su abuela habría reconocido de inmediato, ofreció algo diferente. Quizás él también está solo. Se permitió esa única noche de quizás. Al amanecer, partió a caballo. Las flores de pétalo de luna todavía estaban abiertas detrás de ella mientras coronaba el borde del valle, de un pálido color dorado bajo la temprana luz gris, dando lo mejor de sí en las horas en que nadie miraba. No miró hacia atrás. Algunas despedidas necesitan ser limpias. El viaje hacia el norte duró 3 días. En la mañana del tercer día, la fortaleza de la corona de piedras se alzó en el paisaje como algo que siempre había estado allí y simplemente había estado esperando a que estuvieras lo suficientemente cerca para verla correctamente. Muros de piedra oscura que se habían mantenido en pie durante 2 siglos. Torres que atrapaban la baja luz de invierno y no retenían nada de ella. El aire aquí arriba tenía un filo limpio y frío, el frío específico de un lugar que no hacía concesiones a la suavidad. Desde los muros, los lobos la vieron llegar, algunos abiertamente, otros no tanto. Sintió sus ojos y sintió, bajo la evaluación, el primer y delgado tirón de la enfermedad del vínculo, débil pero inconfundible, como un hilo deshilachado sostenido contra un cielo gris. Frío, delgado y paciente, de la manera en que un problema es paciente cuando ha estado sin resolverse el tiempo suficiente para asentarse. Levantó la barbilla, enfrentó cada mirada que pudo encontrar en esos muros con la directa y silenciosa firmeza que su padre le había enseñado durante 22 años. No con instrucciones, sino con el ejemplo. Pueden decidir lo que soy, pensó, sosteniendo mirada tras mirada desde el lomo de su caballo. No voy a ayudarles a hacerlo. Cabalgó a través de las puertas. La recepción formal se llevó a cabo en el gran salón. Sarafina había esperado ceremonia. Una silla de alfa tallada a la cabeza de la sala. Colores formales, la actuación deliberada y controlada de la distancia que los hombres poderosos organizan cuando quieren recordarte cuán por debajo de ellos estás. Se había preparado para ello. Había reunido su compostura cuidadosamente en el camino a través de las puertas. Se había recordado a sí misma que esto era un acuerdo político y que debía tratarlo como tal. Encontró a Pendragon Arthur de pie cerca del fuego central, con sencillas ropas de trabajo de cuero, los brazos sueltos a los costados, sin actuar, sin organizar nada. O era una informalidad calculada, una elección deliberada para parecer despreocupado por su llegada, para señalar que ella no era lo suficientemente significativa como para vestirse para la ocasión, o simplemente no había sentido que la ocasión lo requiriera. Archivó ambas posibilidades cuidadosamente y siguió caminando. Extendió la mano en el antiguo saludo del norte, con la palma hacia arriba y los dedos abiertos, un gesto antiguo que significaba simplemente, no tengo nada en tu contra. Sus ojos gris plateados se encontraron con los de ella mientras la tomaba. Se mantuvieron un instante más de lo que el saludo requería. Se dijo a sí misma que no significaba nada. Se lo diría a sí misma 11 veces más antes de que terminara el mes. Su compañera, Lydia Bonner, había viajado al norte con ella. Lydia era perspicaz,
precisa y devota de la manera completamente antisentimental de alguien que se toma la lealtad lo suficientemente en serio como para no actuarla. Había sido la compañera más cercana de Sarafina desde la infancia y observaba todo desde la distancia correcta, ni demasiado cerca para quedar atrapada en lo que observaba, ni demasiado lejos para verlo con claridad. Los primeros días en la fortaleza se navegaron con cuidado por ambas partes. La manada la estaba evaluando. Ella lo entendía y no se lo tomaba como algo personal, ya que era nueva, era del sur, y portaba un don que necesitaban, lo que la colocaba en la particular e incómoda posición de ser simultáneamente valiosa y desconocida. Sentía su atención colectiva como un patrón climático, frío y vigilante, con el cansancio específico de los lobos que habían estado sufriendo en silencio durante 2 estaciones, y aún no estaban seguros de si ella era la solución o la siguiente complicación. Lo navegó de la manera en que navegaba la mayoría de las cosas, con firmeza y sin actuación. Lo que aprendió sobre Pendragon en esas primeras semanas cuidadosas fue más difícil de categorizar. No era cálido. Lo notó de inmediato y lo archivó sin juzgar. Él no buscaba la calidez como lo hacen algunos hombres. Automáticamente, como una herramienta, como un método para manejar a las personas hacia la comodidad, para que se queden donde los necesitas. No, él no repartía cumplidos. No intentaba agradar, pero estaba presente, consistentemente y silenciosa y notablemente presente. Y ella aprendió muy rápidamente que esto era algo diferente a la calidez y prestó mucha atención a la distinción. Aparecía a su lado por las mañanas en los terrenos sin que se le pidiera. Cabalgaba con ella por los senderos de la cresta, cuando ella solicitaba inspeccionar la salud del vínculo del territorio, y escuchaba cuando ella describía lo que sentía en la tierra, no con la media atención impaciente de un hombre que espera la información útil, sino con la quietud específica de alguien que realmente sigue lo que se está diciendo. Hacía una pregunta cuidadosa cuando ella terminaba. Luego la dejaba responder por completo antes de moverse. Mencionó una vez de pasada, de la manera en que mencionas algo que no esperas que se escuche, que el hilo de luna de oro pálido era casi imposible de conseguir tan al norte. El clima no era el adecuado. Lo usaba en su trabajo de artesanía del alma y solo había traído un pequeño suministro de casa. 3 días después, regresó a su taller por la tarde y encontró un fardo sobre su mesa, cuidadosamente envuelto, sin ninguna nota. Se quedó sosteniéndolo durante mucho tiempo. Lidia la encontró todavía de pie allí 10 minutos después, miró el fardo, miró el rostro de Sarafina y no dijo nada. Lidia era muy buena para no decir nada en los momentos exactos. Esa noche, durante una cena compartida en la habitación de Sarafina, Lidia dijo, mientras trenzaba el cabello de Sarafina con eficiencia practicada, «Es cuidadoso contigo». Sarafina se quedó en silencio. «Quiero que notes la diferencia, sin embargo», continuó Lidia trabajando sin pausa, «entre lo que un hombre da libremente y lo que un hombre da porque no le cuesta nada». Sarafina se encontró con sus propios ojos en el espejo de cobre al otro lado de la habitación. «¿Qué te preocupa?». Lidia guardó silencio por un momento, trabajando una sección con especial atención. «Un hombre que es amable contigo. Todavía no veo a un hombre que esté deshecho por ti. No son la misma cosa». Sarafina pensó en ello durante mucho tiempo después de que Lidia se fuera. Todavía no tenía una respuesta. Todavía estaba observando. 3 noches después, el patio de entrenamiento por la noche. La mayor parte de la manada se había retirado para pasar la noche. Sarafina se sentó en el bajo muro de piedra en el borde este del patio, observando las estrellas. Colgaban más bajas aquí que en casa, y brillaban más intensamente, más nítidas, más deliberadas, como si el frío aire del norte las mantuviera más cerca. Las había estado observando cada noche despejada desde que llegó, y no habían dejado de fascinarla. Pendragon terminó de revisar los informes fronterizos del día con 2 de sus lugartenientes. Los despidió sin ceremonia y cruzó el patio. No se anunció. Simplemente llegó a donde ella estaba sentada y se paró a su lado, mirando el mismo cielo, relajado y sin prisas,
como si no se requiriera ningún protocolo particular para esto. Ninguno de los dos habló por un rato. El patio estaba en silencio. El frío era limpio. Luego, sin anunciarlo, sin darle importancia de ninguna manera, se acercó y le colocó un mechón suelto de su cabello oscuro detrás de la oreja. Su mano estaba cálida contra su sien. Sus ojos grises se encontraron con los de ella por un aliento, una fracción de segundo. No lo suficiente como para ser una declaración, solo lo suficiente como para ser innegablemente real. Luego volvió a mirar el cielo. Lo revivió 11 veces antes de la mañana. Construyó una esperanza silenciosa y cuidadosa a partir de ello, del tipo que se sostiene sin apretar, del tipo que no se nombra, porque nombrarlo lo hace real, y las cosas reales se pueden perder. La sostuvo de la misma manera que sostenía algo precioso, con ambas manos, sin apretar. No tenía idea, de pie allí bajo esas brillantes estrellas del norte, que la estaba construyendo con material que no podía soportar peso. Lo entendería más tarde, a 4 pasos de una puerta con luz filtrándose por el hueco, pero todavía no. La ceremonia de vinculación llegó con la luna llena, 3 semanas después de su llegada. Se celebró a cielo abierto, que era la tradición en las antiguas manadas del norte. La idea era que lo que se decía bajo un techo era privado, pero lo que se decía bajo el cielo abierto pertenecía al territorio y no se podía retirar. Toda la manada de la Corona de Piedra se reunió en una amplia explanada al sur de los muros exteriores de la fortaleza. La anciana Gundred Turlo leyó las antiguas palabras en la lengua antigua. Su voz se proyectaba sin esfuerzo, pausada y pesada, como la de alguien que lee algo que entiende que importará. Los ojos gris plateado de Pendragon sostuvieron los de Sarafina durante toda la ceremonia. Buscó algo en su rostro, no una actuación. No tenía interés en las actuaciones. Buscaba el momento en que el rey Alfa no fuera la única persona de pie en su piel. El momento en que lo que vivía debajo de todo ese cuidadoso hierro saliera a la superficie el tiempo suficiente para ser visto. Lo encontró una vez, apenas, solo por un aliento. Algo que se movió a través de su expresión y se fue antes de que pudiera nombrarlo. Algo que vivía por debajo del cálculo. Si era genuino, o si ella quería que fuera genuino, honestamente no podía decirlo. Cuando colocó la marca del vínculo en su muñeca, la antigua marca, de color azul plateado, presionada con la yema de su pulgar de la manera tradicional, la mantuvo allí durante 3 segundos completos después de que el ritual le exigiera soltar. 3 segundos más de lo que la ceremonia pedía. Lo notó. Lo archivó con la misma atención cuidadosa con la que había estado archivando todo. Lo sostuvo de la misma manera, con ambas manos, sin apretar. Los días que siguieron a la ceremonia se asentaron en un ritmo que no había esperado encontrar tan rápidamente en un lugar tan diferente de su hogar. Se sumergió en el trabajo por las mañanas, la inspección silenciosa y metódica de las líneas de vínculo de la manada, sintiendo dónde la enfermedad se había apoderado, comenzando el lento proceso de entender qué se necesitaría para restaurarlas. No era un trabajo rápido. Nunca era un trabajo rápido. El tejido de almas funcionaba como lo hacen las raíces, yendo hacia abajo antes de poder ir a cualquier otro lugar, tomándose el tiempo para encontrar el suelo adecuadamente antes de intentar sostener algo. Le explicó esto a Pendragon cuando él preguntó, y él escuchó con la misma quietud específica que había notado desde el principio. Hizo una pregunta cuidadosa y la dejó responder por completo. Despejó un canal de agua bloqueado en el jardín este que ella había mencionado de pasada 6 días antes. No había esperado que lo recordara. La mañana después de que regresara de una larga inspección de la cresta oeste, lo encontró corriendo claro. Se quedó de pie y lo miró durante mucho tiempo. Él escucha, pensó, y la esperanza que había estado sosteniendo, cuidadosamente sin apretar, se aferró un poco más firmemente en sus manos. Consiguió volúmenes de archivos sobre el linaje de los tejedores de almas que habían estado fuera de circulación general durante décadas, y los dejó en su mesa de trabajo sin ceremonia ni anuncio. Pasó los dedos por sus lomos antes de abrirlos, pensando en el esfuerzo que habría requerido no solo encontrarlos, sino traerlos aquí, a esta fría fortaleza del norte, en este corto lapso de semanas.
Él piensa en el futuro, pensó. Pensó en el futuro por mí. Lidia no dijo nada cuando vio los libros. Lidia tenía un tipo de silencio muy particular para las cosas que la preocupaban. Un silencio de espera, el silencio de alguien que guarda sus palabras hasta que llega el momento adecuado. Sarafina lo reconoció y decidió no preguntar al respecto. No estaba lista para lo que Lidia pudiera decir. La mañana después de la ceremonia, la nota formal en la almohada, breve y correcta, firmada con su nombre completo y título con la letra cuidadosa de un hombre que siempre sabía exactamente cuánto de sí mismo estaba entregando en cualquier documento. Pendragon Arthur, rey alfa de las regiones de la corona de piedra, como si ella no supiera quién era. La leyó 2 veces, la dobló y la guardó. Es un rey, se dijo a sí misma, acostada bajo la temprana luz gris de una habitación que todavía se sentía extraña en los bordes. Los reyes cargan con más horas de las que nadie fuera de ellos puede ver. Se le exigen cosas que no tienen nada que ver con lo que siente. Seré paciente. Le daré a esto tiempo real. La voz de Lidia volvió a ella, firme y antisentimental. Un hombre que es amable contigo. Todavía no veo a un hombre que esté deshecho por ti. Lo apartó. Estaba tan segura de que valía la pena esperar. Esa certeza, esa fe abierta, silenciosa y completamente desprotegida es lo que hizo que lo que vino después costara lo que costó. El conflicto fronterizo llegó 3 semanas después. Silencioso al principio, una manada rival probando el límite oeste, presionando contra una línea que había estado bajo baja presión durante meses. Luego más fuerte. 3 días de lucha real, bajas traídas a través de la puerta norte, sanadores trabajando sin descanso. La fortaleza cambiando a la particular y sombría eficiencia de un lugar que sabe cómo sobrevivir a las cosas difíciles porque ha tenido que hacerlo antes. Sarafina pasó los 3 días haciendo lo que siempre hacía después de un conflicto. El trabajo silencioso, sin glamour, pero necesario que nadie le pedía que hiciera, y que no habría dejado de hacer si se lo hubieran pedido. 4 lobos heridos llegaron a la puerta de su taller la tarde en que terminó la lucha. Cerró heridas. Sacó la fiebre de un hombro que se había puesto mal. Se sentó con una joven loba llamada Leah Mills, de apenas 18 años, de hombros delgados, que ya aprendía a componer su rostro en expresiones que no sentía, y se quedó a su lado hasta que el fino temblor en las manos de Leah finalmente se detuvo. Era buena en esto, no porque fuera un requisito, sino porque miraba a estos lobos y los veía. Y ser visto era a veces la medicina más real disponible. Cuando el último de ellos se fue, estaba cansada de la manera específica de la atención genuina, dada libremente, no vacía, solo silenciosa. Sus ojos se posaron en el amuleto del alma a medio terminar en su mesa de trabajo, pues había estado trabajando en él durante 3 noches, cuidadosamente, con su mejor hilo, imprimiendo su propia intención en cada nudo, de la manera en que su abuela le había enseñado. Tomó el hilo, trabajó durante la noche. Cuando terminó, se sentó con él en sus palmas por un largo momento, sintiendo su calor, comprendiendo con una claridad que más tarde recordaría como hermosa o devastadora, dependiendo del día, que no estaba haciendo esto porque se esperaba que una compañera vinculada lo hiciera. Lo estaba haciendo porque quería que él estuviera cómodo, quería que estuviera bien, quería que él supiera, en el único lenguaje en el que confiaba completamente, que alguien había estado prestando mucha atención. Lo recogió, lo llevó al pasillo, a 4 pasos de la puerta. La luz del fuego se filtraba dorada por el hueco. Voces que conocía. Oh, ella no significa nada para mí. Y luego el frío del tipo que se asienta, moviéndose a través de cada espacio cuidadosamente mantenido abierto. Dejó el amuleto en el suelo de piedra. Se enderezó. Caminó de regreso a la oscuridad y la caja de cedro bajo su cama esperaba, como había estado esperando durante 11 años, el momento exacto en que más la necesitara. Ese momento había llegado. Logró llegar a su habitación antes de que llegaran las lágrimas, silenciosas e imparables, del tipo que no pide permiso y no espera un momento conveniente. Había aprendido de Marilyn
quien lo había aprendido de la mujer anterior a ella, quien lo había aprendido de la mujer anterior, que el dolor no se beneficia de ser manejado. Dejas que siga su curso completo. Llegas hasta el fondo y te quedas allí hasta que termina, hasta que no queda nada de él, hasta que el vacío que deja atrás está limpio. Se sentó en la oscuridad con las flores de pétalo de luna que Lidia había colocado en el alféizar de la ventana, de un pálido color dorado, completamente abiertas, dando lo mejor de sí en las horas en que nadie miraba, y dejó que se moviera a través de ella por completo. Se permitió ver cada momento por lo que realmente era. El fardo de hilo de luna sin nota. Un cálculo. Mantener el recurso sintiéndose visto. El mechón de cabello colocado detrás de su oreja. Un cálculo. Mantener la calidez corriendo cálida. Los 3 segundos extra de su pulgar en su muñeca. Un cálculo. Ni siquiera había necesitado ser difícil con la ceremonia. Qué conveniente. Los libros de archivo, el canal despejado, las mañanas en la cresta, las noches bajo las estrellas, el único aliento desprotegido que había visto cruzar su rostro durante la ceremonia de vinculación y que había guardado como algo precioso. Todo, cada pieza que había reunido como evidencia de algo real y creciente entre ellos, era gestión. El mantenimiento deliberado de un recurso que necesitaba que se mantuviera generoso. No era crueldad, no era un hombre cruel y era lo suficientemente honesta consigo misma como para no llamarlo así. Pero había un tipo de frialdad que era peor que la crueldad, y ahora sentía su forma exacta. La frialdad de ser utilizada por alguien que nunca se detuvo a considerar si eras lo suficientemente real como para ser dañado por ello. Cuando el dolor terminó, realmente terminó por completo, sin que quedara nada de él, respiró. Algo frío y limpio se instaló en el lugar donde había estado. No era ira. La ira es caliente y tiende a gastarse en las cosas equivocadas, quemando energía útil en direcciones que en realidad no cambian nada. Esto era diferente. Este era el sentimiento particular y específico de una mujer que acababa de comprender la forma completa de lo que le habían hecho, y que había decidido, con absoluta claridad y sin ninguna actuación, que no lo aceptaría. Metió la mano debajo de su cama, sacó la caja de cedro. 11 años, sellada con cera de río, pequeña y de grano pálido, suave de tanto ser llevada a tantos lugares sin ser abierta. La sostuvo por un momento, sintiendo su peso familiar, pensando en la mañana en que Marilyn le había puesto la pequeña llave de cera en la palma de la mano. Ábrela cuando más la necesites, no antes. La abrió. Dentro había 3 cosas. Una carta escrita en papel gris pálido, con la letra precisa y pausada de Marilyn Finch. Letras que se inclinaban ligeramente a la derecha, como si siempre estuvieran moviéndose hacia algo. Una copia del Pacto Intermanada, el documento legal fundamental que rige todos los acuerdos formales entre manadas de lobos. Su lomo estaba agrietado por la edad y el uso. Secciones cuidadosamente subrayadas con la tinta de Marilyn, y una verificación sellada de la anciana Lorelei Conway del archivo neutral de Asheville, fechada 6 meses antes de la muerte de Marilyn. Desdobló la carta primero. Naciste con un don que otros siempre querrán reclamar. No pude darte un mundo que no lo intentara. Solo pude darte la ley que dice que no pueden. Abre las secciones marcadas. Lee con atención, luego decide qué tipo de mujer vas a ser. Sarafina leyó las secciones marcadas del pacto. Las leyó 2 veces, luego una tercera vez, lentamente, asegurándose de comprender todo el peso de lo que estaba escrito en el lenguaje seco y cuidadoso de la antigua ley de las manadas. La cláusula Finch, registrada en el archivo neutral de Asheville, bajo la firma atestiguada de la anciana Lorelei Conway, más allá de la autoridad de cualquier alfa para anularla, establecía claramente, en el lenguaje preciso y vinculante de la ley del pacto, que ninguna tejedora de almas del linaje Finch podría ser obligada, presionada o asumida por unión de vínculo, tratado, costumbre o cualquier acuerdo de alianza a realizar ningún acto de tejido de almas sin su consentimiento escrito, totalmente voluntario y libremente otorgado, reconocido por escrito y atestiguado por un anciano neutral.
Su abuela lo había sabido mucho antes de que Sarafina tuviera la edad suficiente para entender lo que su don le costaría. Mucho antes de que la enfermedad del vínculo se infiltrara en el territorio de la corona de piedra. Mucho antes de que Pendragon Arthur necesitara algo y buscara la forma más eficiente de adquirirlo. Marilyn lo había sabido porque había vivido lo suficiente en este mundo para entender cómo los hombres poderosos miran las cosas raras y útiles. Y había pasado los últimos meses de su vida escribiendo silenciosamente la protección de su nieta en el único documento que no podía ser reescrito por nadie que viniera después. Le había dado a Sarafina una armadura antes de que Sarafina supiera que necesitaría llevarla. Sarafina se sentó en su escritorio durante mucho tiempo en la silenciosa oscuridad. Pensó en el jardín de su abuela. Pensó en los brazos de su padre en la puerta. Pensó en los 11 años de una caja de cedro sellada, esperando bajo su cama exactamente esta noche. Pensó en Pendragon Arthur, quien creía haber adquirido todo lo que necesitaba en el momento en que se firmó el documento de la alianza. Luego tomó su pluma. La mañana llegó gris y fría a través de la ventana del este. Sarafina se vistió de manera diferente. Se puso sus sedas formales de los Finch, de color marfil profundo y oro de río, los colores que su linaje usaba en pleno estatus, los colores de su casa y su línea, no los colores cálidos y complacientes que había estado eligiendo cada mañana durante 5 semanas, no los tonos cuidadosos y corteses de una mujer decidida a integrarse silenciosamente en un lugar que aún no había decidido qué hacer con ella. Estos eran los colores de quién era ella en realidad. Se miró en el espejo de cobre por un momento completo. Luego bajó las escaleras. La sesión de la mañana ya estaba en marcha cuando tomó su asiento en la mesa del consejo. El trabajo poco glamoroso pero necesario de dirigir una manada grande y poderosa. Escuchó durante 20 minutos con atención compuesta y pausada. Luego pidió la palabra. La sala cambió de la manera particular en que las salas cambian cuando el orden esperado se detiene. Me gustaría solicitar una lectura formal de las disposiciones de consentimiento de los pactos intermanada, dijo. Su voz era nivelada, no fría, no aguda, sin actuar en absoluto. Nivelada con la firmeza específica de alguien que ha elegido exactamente cuánta fuerza usar y no usará más ni menos que eso. Específicamente, la cláusula Finch registrada en el archivo de Asheville. El silencio que siguió tuvo peso. La anciana Gundred Turlough, presente para la revisión de los ancianos posterior al conflicto, aún no se había marchado, leyó las disposiciones en voz alta cuando se trajo el pacto. Leyó con la voz pausada de alguien que lee algo que entiende que importará. Cuando llegó a la cláusula Finch, se detuvo por un aliento completo, luego la leyó hasta el final. La sala estaba extraordinariamente quieta. Sarafina miró a Pendragon. Él ya la estaba mirando a ella. Lo vio entenderlo en tiempo real. La experiencia precisa y desagradable de darse cuenta de que algo que había creído permanentemente resuelto no estaba resuelto en absoluto. Que durante 38 días había estado operando bajo una suposición que ningún pacto en el mundo conocido de las manadas apoyaba. Había creído que la ceremonia de vinculación sellaba el acuerdo. Había creído que la calidez de ella era un mecanismo que había activado con éxito y que seguiría funcionando mientras él proporcionara el mantenimiento mínimo. La calidez se había ido. Sin ella, el mecanismo no tenía con qué funcionar. No estoy renegociando la unión, dijo Sarafina simplemente. Estoy leyendo lo que ya estaba escrito. Lo que siguió fue metódico y exacto. Estableció un registro de consentimiento formal. Cada sesión de artesanía del alma se registraría bajo su nombre completo, Sarafina Finch, soberana tejedora de almas, otorgada por elección. No como un beneficio de la unión, no como un servicio perteneciente a la fortaleza de la corona de piedra, sino como el trabajo libre de una persona viva con el derecho absoluto de darlo o retenerlo. No dejaría de trabajar. Los lobos de esta fortaleza no habían hecho nada malo, pero no actuaría una devoción que ya no sentía por una persona que nunca había considerado si ella era lo suficientemente real como para ser dañada por su ausencia. Esa noche, Pendragon fue a su cámara. Se paró al borde de su mesa de trabajo,
controlado de la manera en que se controla un fuego cuando está detrás de un cristal, contenido, pero no menos caliente por la contención. ¿Qué estás haciendo? Ella no dejó de trabajar en lo que estaba haciendo, exactamente lo que dije esta mañana. Una pausa. ¿Me oíste? No era una pregunta. Dejó su hilo. Lo miró directamente. Dejé tu amuleto del alma en el suelo de tu pasillo y me marché. Algo se movió en su rostro, rápido y fugaz. Sí, dijo ella. Volvió a tomar el hilo. Él se quedó allí un momento más, luego se fue. Ella se permitió 15 segundos con los ojos cerrados, las manos todavía en la mesa de trabajo, respirando de manera constante y completa. Luego volvió al trabajo. Las flores de pétalo de luna en el alféizar de la ventana estaban completamente abiertas en la oscuridad. La caja de cedro estaba abierta sobre la mesa a su lado, vacía ahora de su contenido, que estaba extendido ante ella como las piezas de una vida que había estado esperando ser comprendida adecuadamente. Apenas comenzaba a entender cuánto más le quedaba por hacer. Las reuniones regionales de ancianos que precedían al gran cónclave de manadas se celebraban en terreno neutral. Antiguos salones de piedra que no pertenecían a la línea de ningún alfa, situados en los puntos de convergencia de 4 territorios, fríos, abiertos y pausados, como los lugares que han presenciado demasiada historia para encontrar algún evento en particular dramático. 3 reuniones, 3 rondas de sesiones formales, posturas diplomáticas, consejos de ancianos y recepciones nocturnas donde el verdadero trabajo del mundo de los lobos se hacía silenciosamente en los márgenes, mientras los procedimientos oficiales ocupaban el centro del escenario. Serafina viajó en la procesión formal como la compañera vinculada de Pendragon, lo que seguía siendo el hecho legal independientemente de todo lo demás. Se sentó a su lado durante las sesiones de la mañana con una atención compuesta y pausada, la misma atención que ponía en todo. Hablaba cuando se le dirigía, no ofrecía nada que no se le pidiera, no mostraba nada. Por las noches se sentaba con Lidia, a lo que Pendragon había dejado de oponerse formalmente, aunque su mandíbula estaba consistentemente muy tensa al respecto. Fue en la tercera hora de la primera recepción nocturna que alguien cruzó el salón hacia ella. Notó el acercamiento antes de registrar a la persona. Directo, decidido, el movimiento de alguien que había decidido exactamente a dónde iba, y no tenía incertidumbre al respecto. Entonces levantó la vista correctamente y lo vio. Wyatt Brock, alfa de East Hollow, el territorio del este, de cabello oscuro, hombros anchos, vestido de verde bosque profundo y oro viejo. Los colores de un territorio lo suficientemente seguro como para llevar sus propios colores a cualquier lugar sin explicación. Quizás 30 años, con ojos de color ámbar que no contenían ninguna actuación, ningún cálculo rápido, ningún inventario de su utilidad. Cruzó el salón con la certeza fácil de un hombre que ha hecho lo que está a punto de hacer muchas veces en su mente antes de hacerlo en la sala. Se detuvo ante ella e hizo una reverencia. No la reverencia formal entre manadas, sino la inclinación genuina y abreviada de alguien que tiene la intención de tomarte en serio y ya lo está haciendo antes de que comience la conversación. Soberana tejedora de almas Finch, dijo, y su voz llevaba la calidez particular de una persona que está genuinamente complacida de estar exactamente donde está. He estado esperando hablar con usted. Preferiría escuchar sobre el don directamente de usted que del relato de cualquier otra persona. Ella lo miró. Él sostuvo su mirada sin evaluar primero su utilidad, sin el cálculo rápido e involuntario que se había acostumbrado a ver en los ojos de la gente cuando entendían lo que ella era. Simplemente la estaba mirando de la manera en que se mira a alguien que ya crees que vale la pena escuchar antes de que haya dicho una palabra. «Tengo tiempo», dijo ella, y le devolvió la sonrisa, algo que no había hecho en 3 semanas. Al otro lado del salón, los ojos gris plateado de Pendragon se levantaron de su conversación con Harlan Voss. Durante las semanas siguientes, en las 3 reuniones, Wyatt estuvo presente en todas. Cabalgó a su lado en las inspecciones matutinas del territorio que los delegados visitantes realizaban a lo largo de las fronteras neutrales.
Escuchó en las sesiones formales de demostración de lectura de vínculos con el tipo de atención que claramente había hecho su tarea de antemano. Le hizo preguntas que nadie había pensado en hacer antes. No lo que su don podía producir, no cómo se veía el resultado práctico desde una perspectiva de gestión de la manada, sino lo que realmente se sentía al portarlo. ¿Cómo era entrar en una habitación llena de lobos y sentir el estado emocional de cada vínculo presente antes de que nadie hubiera dicho una sola palabra? Si una manada en duelo se sentía diferente a una manada en conflicto. Si su don era alguna vez algo que desearía poder dejar de lado, aunque fuera brevemente, aunque fuera por una tarde tranquila. Pensó cuidadosamente antes de responder a esa última pregunta. No, dijo. Es parte de mí, pero he tenido que aprender la diferencia entre usarlo y ser usada a través de él. Él guardó silencio por un momento. Sus ojos ámbar tenían esa cualidad particular de alguien que acaba de escuchar algo en lo que ha estado pensando durante mucho tiempo, dicho exactamente bien. Esa distinción, dijo, es precisamente por lo que quería hablar con usted. Lo que realmente estaban haciendo, invisible para todos los que observaban, incluyendo a Pendragon, incluyendo a Harlan, incluyendo a MT8 Cross y Rufus McGraw, quienes habían comenzado a observar a Wyatt con la fría atención profesional de hombres cuyo trabajo era notar amenazas, era algo completamente diferente. Después de cada sesión formal, en las salas de lectura de archivos y pasillos laterales de los salones neutrales, se reunían con la anciana Lorelei Conway, quien había estado construyendo silenciosamente un caso legal durante 18 meses. Se correspondían con el archivo neutral de Ashevalo, redactaban disposiciones, verificaban el lenguaje vinculante contra 3 siglos de precedentes de pactos, reunían cofirmas de manadas ancianas de 5 territorios. El documento que estaban construyendo establecería permanentemente en cada territorio del lobo signatario que ningún alfa, ni por vínculo, ni por tratado, ni por costumbre o derecho asumido, o cualquier interpretación creativa de la ley de alianzas, podría reclamar, controlar o obligar el don de una tejedora de almas sin su consentimiento total y libremente otorgado, documentado y atestiguado. Protegería a las propias tejedoras de almas de Wyatt en East Hollow, que habían estado sujetas a presiones externas durante 2 años. Protegería a Sarafina. Protegería a cada tejedora de almas que viniera después de ellas en cada territorio que firmara. Este es el trabajo legal intermanada más limpio que he visto en mucho tiempo, le dijo Wyatt una tarde en la sala de lectura de Asheville, revisando el borrador final con la anciana Lorelei al otro extremo de la mesa. Sarafina no levantó la vista de la sección que estaba revisando. Mi abuela me entrenó para entender lo que llevo. Solo estoy aplicando la lección más tarde de lo que debería. Él guardó silencio por un momento. Luego, con la franqueza particular de alguien que dice las cosas porque son verdad en lugar de porque son útiles. Por si sirve de algo, yo veo lo que él no vio. Ella dejó su pluma. Lo miró fijamente. Lo sé, pero no estoy haciendo esto por esa razón. Lo sé, dijo Wyatt. Sus ojos ámbar eran cálidos y honestos y completamente sin agenda. Por eso se mantendrá. Mientras tanto, a lo largo de las 3 reuniones, el comportamiento de Pendragon estaba cambiando de maneras que habrían sido invisibles 6 semanas antes, pero que ahora no lo eran. Comenzó a posicionarse más cerca de ella en las sesiones formales, siempre a su izquierda, consistentemente, la misma posición cada vez, como si colocarse allí estableciera un punto que aún no estaba dispuesto a expresar en voz alta. Dejó de abandonar las recepciones nocturnas en el momento en que cumplía con sus obligaciones diplomáticas mínimas. Se quedaba. Observaba a Wyatt y Sarafina en conversación con la atención enfocada y controlada de un hombre que había pasado toda su vida controlando sus entornos y se había encontrado con algo que no respondía al control en absoluto. Su mandíbula estaba muy tensa. Harlan Voss y Emmett Cross lo notaron y no dijeron nada al respecto, lo cual fue la elección más inteligente posible. Al salir de la tercera recepción de la reunión,
Pendragon alcanzó a Sarafina en el pasillo fuera del salón principal. Se puso a su paso, y ella lo dejó, y el silencio entre ellos tenía la cualidad particular de algo que había estado acumulando presión durante algún tiempo. El alfa de East Hollow la encuentra notablemente fascinante, dijo. Su voz estaba perfectamente controlada. Todo lo demás en él no lo estaba. Ella se detuvo. Se giró y lo miró con la mirada limpia y nivelada que había estado construyendo desde la noche en que abrió la caja de cedro de Marilyn. Me hace preguntas y escucha las respuestas completas, dijo ella. Es algo nuevo. Pasó junto a él. Detrás de ella, escuchó una respiración larga y lenta, el sonido de un hombre de pie muy quieto en un pasillo, entendiendo algo que no estaba preparado para entender, que la particular confianza silenciosa que se alejaba de él era algo que él mismo había puesto allí, no dándoselo, sino quitándole todo lo demás y no dejándole otra opción que encontrarla por sí misma. No se dio la vuelta. Tenía cosas más importantes que hacer. El gran cónclave de manadas se celebró en la luna llena del séptimo mes, en los antiguos terrenos neutrales en el punto de encuentro de 4 territorios. El salón del cónclave había estado en pie durante 3 siglos. Sus paredes eran de piedra antigua, más antiguas que el linaje de cualquier alfa vivo, desgastadas por las manos de cada líder lobo que alguna vez había caminado por sus pasillos. El techo estaba abierto en el centro. No era un fallo arquitectónico, sino una elección deliberada de los fundadores, para que cada lobo reunido bajo él estuviera bajo el mismo cielo, mirara la misma luna, respirara el mismo aire frío. Ningún techo de un solo alfa sobre ninguno de ellos. Cada voz, en teoría, igualmente expuesta a la misma oscuridad abierta de arriba. La luna colgaba llena y brillante en la noche de la sesión de apertura, bañándolo todo de plata. Sarafina entró en la procesión formal junto a Pendragon. Llevaba su vestido formal completo de los Finch, marfil profundo y oro de río, la marca creciente de su casa engastada en su cuello en plata martillada, atrapando la luz de la luna en el centro de techo abierto del salón mientras pasaba por debajo. Estuvo compuesta durante las sesiones de la mañana. Se sentó apropiadamente. Habló cuando se le dirigió. No mostró nada de lo que vivía silenciosa y firmemente en su pecho. La calma particular de una persona que ha hecho una gran cantidad de trabajo cuidadoso durante mucho tiempo y ahora está a un solo paso del momento hacia el que el trabajo siempre se había estado moviendo. Durante el receso de la tarde, se reunió brevemente con Wyatt en el pasillo este. Él le entregó un documento doblado sin ceremonia. Ella lo leyó, confirmó las firmas finales. 8 manadas ancianas que cubrían 5 territorios. Lo dobló cuidadosamente y lo colocó dentro de su túnica. Él regresó a la delegación de East Hollow. Ella regresó a su asiento. Se sentó durante la apertura de la sesión de la tarde, con las manos en su regazo y algo muy firme en su pecho, el tipo de firmeza que lleva mucho tiempo construir y una vez construida no tiembla. El facilitador de la cumbre llegó al cuarto punto de la agenda. Reconocimiento de la soberana tejedora de almas, presentado por la delegación de East Hollow, cofirmado por 8 manadas ancianas de 5 territorios, registrado y documentado bajo la plena autoridad del Archivo Neutral de Ashevale. Sarafina se levantó. El salón se quedó en silencio. No el silencio educado de la gente que espera el siguiente punto en un horario. El silencio específico que ocurre cuando algo está sucediendo que no estaba listado en ninguna parte y no puede predecirse del todo. Cuando el instinto colectivo de una sala llena de lobos registra que la forma de las cosas está cambiando y elige, por un aliento colectivo contenido, simplemente observar. Docenas de alfas, sus segundos, sus ancianos y consejeros y lugartenientes. Todos ellos observando a una joven de un tranquilo asentamiento del valle ponerse de pie en el salón de reuniones más antiguo del mundo de los lobos y tomar la palabra. No se apresuró. Explicó el tejido de almas en un lenguaje que todos los lobos en esa sala podían seguir, independientemente de su linaje, territorio o cuántas estaciones habían estado sentados en las mesas del cónclave. Explicó qué eran las líneas de vínculo invisibles.
No magia, no misterio, sino las conexiones vivas y genuinas que mantenían unidas a las manadas como las raíces a los árboles, invisibles, pero totalmente reales y totalmente responsables de la salud de todo lo visible sobre el suelo. Explicó lo que sucedía cuando se deshilachaban, lo que se sentía desde dentro vivir en una manada cuyos vínculos estaban fallando, la inquietud sin causa, el distanciamiento, los lobos jóvenes que no podían encontrar su lugar y no sabían por qué, la lenta ansiedad colectiva de un pueblo que sentía que algo andaba mal y no tenía nombre para ello. Explicó la cláusula Finch y lo que protegía. Explicó el acuerdo de Asheville y lo que establecería permanentemente en la ley del pacto en cada territorio signatario a partir de esa noche. Explicó que aún no había realizado la restauración completa del ancla de vínculo de la fortaleza de la corona de piedra. El salón estaba muy quieto. La fuerza continua de las manadas del norte, dijo, su voz se proyectaba sin esfuerzo a través de la cámara de techo abierto. Depende de un don voluntario de una tejedora de almas. Ese don no puede ser forzado, comprado o asumido bajo ninguna ley que exista actualmente, o que este acuerdo permita que exista en el futuro. Miró a Pendragon. Él ya la estaba mirando. No había apartado la vista desde que ella se levantó. Sus ojos gris plateado contenían algo que nunca había visto en ellos antes. No la autoridad controlada de un rey alfa manejando una sala llena de iguales políticos. No la certeza plana y pausada de un hombre que siempre había sabido exactamente lo que tenía. Parecía un hombre que estaba entendiendo algo por completo por primera vez. La comprensión no era cómoda. Podía verlo claramente desde el otro lado del salón. Fui traída aquí como una nada, mi rey alfa, dijo, y su voz era firme y cálida y completamente sin actuación. Resulta que la nada que mantiene unidos los lazos de tu territorio es algo significativa. Simplemente me estoy asegurando de que, a partir de esta noche, el registro lo refleje. Se sentó. Por un momento visible e irrecuperable, frente a cada alfa reunido en el mundo de los lobos, en el salón que había estado en pie durante 3 siglos, bajo el cielo abierto y la luna llena plateada, la compostura de Pendragon Arthur se rompió. No dramáticamente, no ruidosamente. Solo un pequeño momento completamente desprotegido, donde el rey alfa no era la única persona de pie en su piel, y cada lobo en esa sala que estaba prestando atención, lo vio. El acuerdo se aprobó sin una sola voz disidente. Wyatt Brock se levantó brevemente y se dirigió al cónclave con la franqueza de un hombre que dice las cosas porque son verdad. Declaró para el registro formal que su relación con la soberana tejedora de almas Finch había sido, desde el primer encuentro hasta el último, una alianza estratégica al servicio de la ratificación del acuerdo. No estaba persiguiendo a la compañera vinculada del Rey Alfa. Estaba observándola asegurar la base legal para proteger a su propia gente. Fue un honor para mí ayudar. Se sentó. El salón exhaló como una sola criatura. Sarafina encontró a su padre al otro lado de la sala. Isaac Finch estaba de pie entre los ancianos asistentes con los colores de su asentamiento. Canas en las sienes. La cicatriz silenciosa en su mano izquierda. La expresión de un hombre cuyo orgullo se había quedado completamente sin lugares a donde ir porque lo había llenado por completo. Sostuvo su mirada a través del salón por un aliento completo. Algo pasó entre ellos que no necesitaba palabras. La comprensión específica y completa de un padre y una hija que, ambos a su tiempo, han hecho exactamente lo que siempre fueron capaces de hacer, que han llegado por separado y por diferentes rutas al mismo lugar que siempre los estuvo esperando. Luego recogió su documento y caminó hacia las puertas del salón del cónclave. Pendragon la alcanzó en el pasillo de afuera. Ella escuchó sus pasos y se detuvo. Él también se detuvo, manteniendo una distancia que era inusual para él. Un hombre que nunca había cedido terreno fácilmente en su vida, manteniéndolo ahora deliberadamente, como si entendiera que aún no se había ganado el derecho de cerrar el espacio entre ellos. Sarafina. Solo su nombre, sin título, sin tratamiento formal.
dicho con una voz que no le había oído antes, despojada por completo de gestión y calibración. La voz de alguien que se ha quedado sin lenguaje preparado y está hablando desde lo que realmente hay debajo. Ella se giró. Parecía un hombre de pie en las ruinas de algo que había construido muy cuidadosamente durante mucho tiempo y que había creído que era permanente. Sé, dijo antes de que ella pudiera hablar, que no hay nada que pueda decir aquí que cambie algo. Sé que no estoy aquí porque crea que las palabras arreglarán esto. Una pausa, una real, no para causar efecto. Estoy aquí porque he pasado 3 meses gestionando lo que creía que era un simple acuerdo, un mecanismo que había puesto en marcha y que seguiría funcionando mientras yo proporcionara el mantenimiento mínimo necesario. Y hoy entendí en esa sala que nunca en mi vida he estado tan equivocado sobre algo como lo estaba sobre lo que eres. Ella lo recibió. Lo dejó reposar sin responder de inmediato, de la manera en que dejaba reposar todo hasta que estaba lista. Tenías razón, dijo finalmente. Las palabras no arreglarán esto. Su mandíbula se tensó ligeramente. Entonces, ¿qué pides? Una respiración larga y silenciosa. Tiempo. Nada requerido de ti. Nada adeudado. Solo si hay alguna versión de esto en la que me permitas mostrarte, con el tiempo, sin nada requerido a cambio, lo que entiendo ahora. Ella lo estudió, los ojos gris plateado, la distancia deliberada que mantenía, el terreno que sostenía sin que se le pidiera, porque había entendido hoy lo que significaba sostenerlo. Todavía no sabía del todo si esos 3 segundos extra en la ceremonia de vinculación habían sido calculados o genuinos. No estaba segura de que él tampoco lo supiera. Voy a volver, dijo ella. Algo se movió en su rostro, rápido, incontrolado y fugaz. No por ti, continuó ella, clara y sin malicia. Por la manada, por Leah Mills y por Gundred Turlough, y por cada lobo en ese territorio que ha estado llevando silenciosamente el peso de los lazos deshilachados sin culpa propia. Vuelvo porque la elección de volver es mía. ¿Entiendes la diferencia? Sí, dijo él. Por primera vez en 3 meses, ella le creyó por completo. Caminó de regreso al salón del cónclave para encontrar a su padre. No miró hacia atrás. Ahora tenía cosas más importantes que hacer. Y por primera vez desde el pasillo, desde la luz del fuego y el suelo de piedra fría y el amuleto dejado sin un sonido, la quietud en su pecho no era dolor. Era algo limpio, cauteloso y enteramente suyo. Algo que había construido desde cero sin pedir permiso a nadie y se mantenía firme. Sorprendió a todos al regresar. Las manadas reunidas habían esperado que cabalgara hacia el sur, a casa, al valle y los prados de flores silvestres, y al río frío y claro, y a la casa de su padre, donde el té de la mañana siempre estaba listo. La estructura legal formal estaba establecida. El acuerdo fue ratificado. Había hecho lo que vino a hacer, y lo había hecho enteramente en sus propios términos, y no le debía nada a la fortaleza de la corona de piedra que la ley no le exigiera específicamente. Mientras toda expectativa razonable apuntaba al sur, ella cabalgó hacia el norte. Lidia, cabalgando a su lado en la segunda mañana del viaje de regreso, no dijo nada durante mucho tiempo. Luego, de la manera en que decía las cosas cuando las había estado guardando cuidadosamente. «¿Sabes lo que estás haciendo?» «Lo sé», dijo Sarafina. «Bien», dijo Lidia, y no preguntó más, porque Lidia entendía que las razones eran de Sarafina para llevarlas y no necesitaban ser explicadas a nadie. Regresó porque los lobos de la fortaleza de la corona de piedra no habían hecho nada malo. Regresó porque Leah Mills, de apenas 18 años, merecía dejar de temblar. Regresó porque la anciana Gundred Turlough había estado llevando un dolor sola que ninguna loba anciana debería llevar sola. Y porque Clara Haskins y Pearl Doolan, y cada lobo entre ellas, habían estado viviendo bajo el peso de los lazos deshilachados durante 2 estaciones completas sin culpa propia, y merecían algo mejor. Regresó porque su trabajo no hacía excepciones por complicaciones personales. Y no era el tipo de mujer que dejaba cosas importantes sin terminar, porque terminarlas era incómodo. Y regresó aunque no se lo dijo a nadie.
Ni siquiera a Lidia, aunque Lidia lo sospechaba por la forma específica en que empacó, con el cuidado particular de alguien que empaca para una estancia de duración incierta en lugar de una visita de cortesía, porque no había terminado aquí. Huir le daría a la historia un final que no se había ganado. Volver por elección, con pleno conocimiento y plena soberanía. Era algo fundamentalmente diferente a todo lo que la había llevado al norte la primera vez. Llegó a la fortaleza de la Corona de Piedra en una mañana gris, 5 días después del cónclave. Lo que encontró cuando cabalgó a través de las puertas fue que la fortaleza había cambiado sin que los muros se movieran. La manada se movía a su alrededor de manera diferente. Antes de irse, había sido la compañera vinculada del rey Alfa, respetada a una distancia cortés y evaluadora, bienvenida y manejada con cuidado, recibiendo exactamente la cantidad de consideración que la autoridad de Pendragon les exigía darle, y no significativamente más. Había sido valiosa porque pertenecía a alguien valioso. Había sido tratada de la manera en que se trata algo precioso que pertenece a otra persona. Ahora era la soberana tejedora de almas Finch, reconocida por el acuerdo del cónclave, confirmada por 8 manadas ancianas y la plena autoridad del archivo neutral. La salud continua de cada línea de vínculo por la que estos lobos luchaban, trabajaban y amaban, descansaba en sus manos voluntarias. Se acercaban a su cámara con una calidad de atención completamente diferente. No el fácil derecho de las personas que acceden a algo que su alfa había adquirido, sino el respeto genuino y ligeramente incierto de las personas que entendían que lo que estaban recibiendo era un regalo, y que los regalos, a diferencia de las adquisiciones, podían ser retirados. Ella prefería esto considerablemente. En la segunda mañana después de su regreso, Lidia entró temprano y dijo con su economía característica: «Hay una flor fuera de tu puerta». Una pequeña maceta de barro, con una sola flor de pétalo de luna, con los pétalos de oro pálido completamente abiertos hacia la luz de la mañana. Había sido colocada allí antes del amanecer. Sin nota. No. Sarafina llevó la maceta a la ventana y la sostuvo en ambas manos por un largo momento. El frescor de la arcilla, el débil calor vivo de la propia flor, el hecho silencioso e imposible de que un pétalo de luna floreciera tan al norte en el frío aire invernal. No podría haber dicho cómo consiguió una. No preguntó. Lidia la observaba desde el otro lado de la habitación, con la atención paciente de alguien que ha estado viendo a una persona que ama navegar por algo difícil. Te mira de la misma forma en que tú solías mirarlo a él. Lo sé, dijo Sarafina en voz baja. Esa es la parte más difícil. Él no hizo grandes gestos. Ella se alegró de eso. Los grandes gestos son las herramientas de un hombre que intenta cerrar la distancia rápidamente, y la distancia rápida no era lo que ninguno de los dos necesitaba. Habría sospechado inmediatamente de cualquier gran gesto, y pensó cuidadosamente, honestamente, pero sin querer que fuera más de lo que era, que él entendía eso, que su ausencia de grandes gestos era en sí misma una forma de escuchar. Lo que hizo fue más pequeño y más consistente. Aparecía en el jardín cada mañana, sin pedir nada, sin actuar asistencia, simplemente presente en el bajo muro de piedra o en el estrecho sendero a lo largo del borde del jardín, con una bebida caliente y la facilidad pausada de alguien que no está allí para ser visto. Algunas mañanas hablaban, otras mañanas existían en el mismo espacio sin hablar. Ambas cosas se sentían, a su manera muy diferente, como un progreso. Consiguió volúmenes de archivo que ella había estado buscando durante años, antiguos textos de linaje, historia de los lectores de vínculos, documentos que habían estado fuera de circulación general durante décadas, y los dejaba en su mesa de trabajo por las noches sin anunciarlo. Recordó el canal bloqueado y lo despejó. La mañana en que regresó de su primera inspección post-cónclave de la cresta oeste, corría claro y frío, exactamente como debería haber estado corriendo todo el tiempo. Había mencionado ese canal una vez de pasadas 6 semanas antes del cónclave. Él lo había recordado. Sostuvo eso cuidadosamente, sin apretar. La biblioteca estaba en silencio la noche en que sucedió.
Ambos habían estado trabajando por separado allí durante 2 horas, lo que se había convertido en un hábito que ninguno de los dos había establecido oficialmente. El fuego estaba bajo. El pasillo de afuera estaba en silencio. Pendragon dejó lo que sea que estuviera revisando y dijo sin preámbulos, con una voz lo suficientemente baja como para que claramente no estuviera destinada a ningún otro oído. Solías traerme cosas, pequeñas cosas, sin que te lo pidieran. Ella no levantó la vista de su pergamino. Sí, dejaste de hacerlo. Mantuvo los ojos en el pergamino. Le dijiste a Harlan y a los demás que no significaba nada. El silencio que siguió fue largo y tuvo una cualidad específica. El silencio de un hombre que se ha quedado sin defensas y está sentado al descubierto de lo que es realmente cierto. Me equivoqué. Ella siguió trabajando. Sus manos estaban firmes. Sé que eso no es suficiente, continuó él con la misma voz baja. No lo digo porque crea que cierra algo. Lo digo porque es claramente cierto y necesito que lo escuches dicho sin nada detrás, sin estrategia, sin ningún cálculo en absoluto. Una pausa. Me le equivoqué sobre lo que tenía. Me le equivoqué sobre lo que eras. He pasado 3 meses entendiendo eso por completo. Y te estoy diciendo en esta habitación, sin nada que ganar con ello, que te veo. Veo lo que eres. Veo lo que casi comprendí demasiado tarde. Ella levantó la vista. Sus ojos gris plateado contenían algo que no había visto en ellos antes. Abiertos, indefensos, inciertos, como los de un hombre que ha dejado voluntariamente todas las herramientas que ha usado durante años para mantenerse a una distancia cuidadosa de ser genuinamente conocido. No era cómodo para él, podía verlo claramente. Probablemente le había costado más que la mayoría de las cosas que había hecho en mucho tiempo. Ella lo recibió, lo sostuvo sin apresurarse a dar una respuesta. Sé que lo haces, dijo finalmente. Puedo ver que lo haces, y ese es el comienzo de algo. Volvió a mirar su pergamino. Todavía no es suficiente para ser el final de otra cosa. Se quedó hasta que el fuego se consumió por completo. Ninguno de los dos dijo nada más. Descubrió cuando se fue a la cama esa noche que no estaba enojada, ni por el silencio, ni por la dificultad, ni por el hecho de que esto iba a llevar mucho tiempo sin atajos disponibles. Era algo más silencioso y más cauteloso que enojada. Estaba observando. Se estaba tomando su tiempo. Estaba decidiendo día a día lo que estaba dispuesta a hacer con lo que tenía delante, en sus propios términos, enteramente, sin pedir ni dar permiso. La restauración del ancla de vínculo ocurrió un jueves por la noche, 3 semanas después de su regreso. Había estado sintiendo que las líneas de vínculo de la manada se volvían más insistentes durante días. No desesperadas, no colapsando, sino pidiendo de la manera baja y constante de algo viejo y paciente que ha esperado lo suficiente y ya no está dispuesto a esperar indefinidamente. Entendía el tirón. Lo había entendido desde su primera semana en la fortaleza. Simplemente necesitaba llegar a este momento a su propio tiempo. Esperó hasta que la fortaleza estuvo completamente en silencio. Tomó una sola vela. Descendió sola por las viejas escaleras de los cimientos, estrechas, de piedra desgastada. 2 siglos de pisadas gastadas en cada borde, hasta el punto del ancla de vínculo en el corazón de los cimientos de la fortaleza. Una cámara ancha y baja, con la piedra suavizada por 200 años de palmas presionadas contra ella, fría de la manera particular de un lugar que guarda memoria. El ancla original, colocada por el primer alfa de la línea Colmillo de Hierro, que construyó esta fortaleza, pulsaba débilmente en la piedra bajo sus manos, paciente, vieja y profundamente necesitada. Se sentó con las manos planas en el suelo. Se permitió sentir todo el peso de todo lo que este lugar le había costado. No se apresuró a pasar por nada de ello. Pensó en el pasillo, la luz del fuego, la piedra fría, el amuleto dejado sin un sonido. Pensó en la letra de su abuela, inclinada ligeramente a la derecha, moviéndose hacia algo. Pensó en los brazos de su padre en la puerta la mañana que se fue, tratando de presionar todo lo que amaba de ella en sus brazos a la vez, para que lo llevara consigo. Pensó en Leah Mills, de apenas 18 años,
demasiado orgullosa para pedir ayuda, sentada en su taller con las manos temblorosas hasta que el temblor se detuvo. Pensó en sí misma, no en la versión cálida y cuidadosamente complaciente que había ensamblado cada mañana durante 5 semanas, como una ofrenda que le llevaba a alguien que nunca pensó en preguntar cuánto costaba la ofrenda, sino en Serafina Finch, hija de Isaac, nieta de Marilyn, la mujer que se paró en un pasillo oscuro y entendió lo que le habían dado, y lo dejó en el suelo suavemente sin un sonido, y se alejó y se reconstruyó desde cero a través de una noche de insomnio y una caja de cedro abierta sin pedir permiso a nadie. Esa mujer, la real. Presionó sus manos más profundamente en la piedra. Las líneas de vínculo respondieron. No una inundación, no la oleada dramática y visible que describían las viejas canciones, lo que siempre la había impacientado en silencio. La realidad del tejido de almas nunca era tan ruidosa ni tan rápida. Era un hilo que se engancha, una raíz que encuentra buena tierra. La conexión se asentó en su lugar, cálida y constante, moviéndose hacia afuera a través de los antiguos caminos de piedra bajo la fortaleza, llegando a las fronteras donde la enfermedad había estado comiendo silenciosamente durante 2 largas estaciones, encontrando los extremos deshilachados de los vínculos que se habían estado separando en la oscuridad durante meses sin que nadie entendiera por qué. Lo dio libremente, con plena intención, con absoluta claridad sobre quién daba y por qué. No por Pendragon Arthur. No porque se esperara que una compañera vinculada lo hiciera. No porque una alianza lo requiriera, o un pacto lo ordenara, o un acuerdo político lo hiciera conveniente. Por sí misma. Porque era una tejedora de almas, y este era su don. Y había decidido, en la fría sala de los cimientos de una fortaleza que le había costado más de lo que había llegado sabiendo contar, que no dejaría que los fracasos de él le robaran lo que ella era. Por Leah y por Gundred, y por Clara Ara Haskins y Pearl Doolin, y por cada lobo en este territorio que había estado llevando el peso de algo roto que no era su culpa. Por la manada que no había hecho nada malo. Porque la elección era suya. Siempre había sido suya. Nunca iba a dejar que nadie le quitara eso de nuevo. Las líneas de vínculo se engancharon, se mantuvieron, corrieron cálidas y constantes hacia afuera a través del suelo. Regresó por el pasillo de los cimientos muy tarde, cuando la fortaleza estaba profundamente silenciosa y el frío se había asentado por completo en la piedra. Pasó por el pasillo inferior, subió la escalera interior, salió por el pasaje este hacia el estrecho jardín de vinculación. Viejos muros de piedra cubiertos de flores nocturnas trepadoras, una franja de cielo arriba apenas lo suficientemente ancha para el cuarto de luna, y un puñado de estrellas más de las que el ojo podía sostener fácilmente. Pendragon estaba sentado en el bajo muro de piedra al borde del jardín, solo, sin llevar el peso formal de su autoridad, de la manera en que lo llevaba en salones y salas de consejo, la rectitud deliberada, la distancia controlada. Simplemente estaba sentado, los hombros no del todo nivelados, las manos sueltas sobre las rodillas, mirando las flores de pétalo de luna en el pequeño lecho de la esquina que Lidia había plantado hacía 3 semanas con la maceta dejada en la puerta de Serafina. Su expresión era la de un hombre que se sentó porque no sabía del todo a dónde más ir, sin actuar, sin esperar, solo allí. Levantó la vista cuando escuchó sus pasos. Ella entró en el jardín. Él no se levantó y no habló. Simplemente la miró, abierto, indefenso. La mirada completamente honesta de un hombre que ha dejado voluntariamente cada una de las cosas que ha usado durante años para mantenerse a una distancia cuidadosa y controlada de ser genuinamente visto, y está de pie al descubierto por primera vez, encontrando lo más difícil de lo que esperaba y haciéndolo de todos modos. Ella se sentó a su lado en el muro, no cerca, sin tocarse. La distancia específica de 2 personas que están aprendiendo juntas, sin prisas, si el espacio entre ellas es una brecha que vale la pena cruzar, o una pregunta que necesita más tiempo antes de requerir una respuesta. Ninguno de los dos habló por un rato. Bajo sus pies, bajo la vieja piedra de los cimientos, las líneas de vínculo zumbaban, cálidas,
constantes y uniformes, de la manera en que algo zumba cuando ha estado funcionando como debería por primera vez en mucho tiempo. Lo sintió en sus palmas, todavía cálidas por el trabajo en el ancla, el resplandor particular de un don dado libremente y recibido por algo que lo necesitaba profundamente. Las líneas de vínculo se están moviendo de nuevo, dijo Pendragon en voz baja. Su voz era baja y factual y completamente sin actuación, pero la pregunta detrás de ella era más larga y pesada, y ambos entendieron lo que realmente estaba preguntando. Sí, dijo ella. Un largo silencio entre ellos. Las flores nocturnas se movieron ligeramente en el aire frío. El cuarto de luna se movió lentamente a través de la estrecha franja de cielo sobre los muros del jardín. ¿Por qué?, preguntó él. Una palabra. Pero la verdadera pregunta detrás de ella, la que realmente estaba haciendo sin buscar la respuesta antes de que llegara, lo era todo. ¿Por qué volviste? ¿Por qué diste esto? ¿Por qué alguna parte de esto todavía existe después de todo lo que había detrás? Ella miró las flores de pétalo de luna por un largo momento, de un pálido color dorado, completamente abiertas en la oscuridad, dando lo mejor de sí en las horas en que nadie miraba. Porque era el momento, dijo, y porque los lobos de aquí no hicieron nada malo. Él recibió eso sin discutir, una respiración larga y silenciosa. ¿Y nosotros? Dos palabras, simplemente colocadas, sin decoración, sin estrategia, sin nada detrás de ellas, excepto la pregunta misma. Ella miró sus propias manos en su regazo, firmes, cálidas, pertenecientes total e incuestionablemente a sí misma. Miró las flores de pétalo de luna. Miró hacia el cuarto de luna en la estrecha franja de cielo. Todavía no lo sé, dijo. Honesta, limpia, la cosa más veraz que le había dicho en 3 meses. Eso es más de lo que merezco, dijo él en voz baja. Ella no le dijo que estaba equivocado. No le dijo que tenía razón. Se sentaron juntos en el jardín mientras la noche se asentaba por completo a su alrededor. Sin tocarse, sin resolver. No cerca del final de lo que se había roto, pero sí al principio de lo que podría construirse a partir de lo que quedaba. Solo dos lobos en un muro de piedra en la oscuridad. Uno de ellos finalmente conociendo su propio valor con una plenitud inquebrantable que nunca más regalaría. Y el otro, lentamente y a un gran costo para todo lo que había sido, comenzando a entender lo que eso siempre había significado. Las líneas de vínculo zumbaban bajo la tierra. La manada respiraba. Las flores de pétalo de luna estaban abiertas en la oscuridad, de un pálido color dorado y silenciosas, dando lo mejor de sí en las horas en que nadie miraba. Y Sarafina Finch, que entró en esta fortaleza llevando dones que dio libremente a alguien que la llamó nada, que se paró en un pasillo oscuro con la luz del fuego filtrándose dorada por un hueco en la parte inferior de una puerta, y lo entendió todo en un instante, frío y asentado, que dejó lo que llevaba y se alejó y se reconstruyó desde cero a través de una noche de insomnio sin pedir permiso a nadie. Se sentó con las manos en su propio regazo y sostuvo el conocimiento silencioso e inquebrantable de que lo que viniera después llegaría exactamente cuando ella estuviera lista, y ni un solo momento antes. La tragedia de Pendragon Arthur no es que casi perdiera a su manada, es que casi pierde a la mujer que le habría dado el mundo entero, y solo comprendió su valor en el momento en que ella decidió quedárselo para sí misma.